Ha venido personalmente el profesor, además del doctor Daniel Sapsay. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar con Ahora ustedes. es un enorme gusto tenerte. Igualmente. Bueno, empezá a aclararnos y a desasnarnos todo. Bueno, ¿cómo no? ¿La sesión es inválida? Para mí no es inválida. Para vos no es inválida. Yo entiendo que es cierto que la vicepresidente es la sucesora natural del presidente, así lo dice la Constitución. No hubo traspaso del poder, no se formalizó un traspaso del poder. Eso debería de haberse hecho. Yo creo que acá se está buscando un mero formalismo para proteger a un corrupto. Creo que fue un paso muy importante adelante el haberlo expulsado. Falta mucho para el trámite porque creo que va a empezar ahora el proceso de extradición, ¿no?, de Cuéllar. O lo juzgan en Paraguay. Veremos cuáles son los pasos que se van a dar. Te quiero repreguntar este punto, fuiste clarísimo. ¿Cómo es en Argentina hoy el proceso de traspaso? ¿Es un simple acta notarial? El proceso de traspaso en realidad se da naturalmente. Ahora bien, si uno ve los antecedentes, lo que ocurría era que estaban juntos el presidente, el vicepresidente, y ahí el escribano general de gobierno hacía una suerte de constatación de este traspaso y entonces así se efectuaba el traspaso. ¿Esa constatación, Daniel, es un acta en el libro de registro del escribano o no? Después, obviamente, como todo lo que hace el escribano, lo tiene que pasar a su libro. En el día de la fecha, lo tanto de... Exactamente. El vicepresidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, traspasa el poder a la señora Victoria en términos del artículo de John y firman los dos abajo. Yo entendí que era así. O él constata que efectivamente se ha dado el traspaso. Y supongamos que Milei está de viaje. Sí. O sea que esa acta la firmó. El escribano debe trasladarse a donde está la vicepresidenta para que firme, lo puede hacer de manera electrónica. Y la pregunta añadida, ¿necesita del consentimiento del receptor del traspaso del poder? Yo creo que tiene que constatar. Él no, es un auxiliar meramente del Poder Ejecutivo, de ninguna manera tiene un poder propio como para generar ningún tipo de situación, digamos, para exigir que alguno de ellos, presidente y vicepresidente, hagan algo. O sea, no puede el escribano argumentar, yo mandé por WhatsApp el acta y como la vicepresidenta lo recibió porque tiene dos tildes, entonces con eso ya es presidenta en ejercicio. Sí, lo que pasa es que no sé si la vicepresidenta efectivamente hizo lo necesario para cumplir con Entonces, eso. perdón que te repregunto lo mismo. De alguna manera se va... la situación. Sí. ¿Cómo, voy a usar una palabra muy del doctor Yese, cómo perfecciono el acto de consentimiento de la receptora de la entrega del poder? Bueno, a través de la constatación de que eso efectivamente fue así. ¿Puede ser hasta por WhatsApp? No, digamos que no creo que sea lo más formal, pero hoy en día el WhatsApp ya prácticamente ha reemplazado en los hechos. El tema está, doctor, un gusto verlo. Igualmente. El tema está en que se anoticia la secretaria de la vicepresidente. ¿Eso ya es válido como un traspaso de mando? Muy buena pregunta. La verdad es que ignoraba que había sido así, que se anoticiaba la secretaria. Eso es lo que dice el gobierno. Sí, el chat que dieron a conocer es el gobierno dice, nosotros le avisamos. Escribiéndole a la secretaria, a tal hora el presidente se va, a las 12 del mediodía se va. Ok, pone la secretaria de Victoria Villarruel. ¿Eso es válido como constatación de paso de mando? Me parece una gran desprolijidad desde ya. Sí. Eso no hay ninguna duda. Sí. Pero estamos habituados en este gobierno a las desprolijidades, sí, que no sería algo nuevo. Ahora, pienso que sí, porque es la persona que precisamente ha mandatado el presidente para que formalmente diga, a través de ese ok, que se ha realizado el traspaso. Y, doctor, legalmente, después del en esta discusión que se está dando del traspaso de mando, ¿quién es más responsable de no haberlo cumplido? ¿El presidente cuando lo deja o la vicepresidenta cuando no lo asume? Bueno, creo que la vicepresidenta no puede no asumirlo, porque la Constitución establece que es algo que se da de manera fáctica, de manera automática. Es un mandato constitucional, no puede rechazarlo. De alguna manera estaría, como a mi modo de ver,
indirectamente provocando una renuncia. Y Está renunciando. se puede hoy... Y esa renuncia tiene que ser aprobada por el Congreso, ¿no es cierto? Y en ese periodo donde presuntamente no hubo presidente, ¿hubo una cefalía? Porque estos Sí. son los argumentos que presenta Cuéllar en el amparo que inició hoy en la justicia. No, yo no creo que habría una cefalía. De hecho, estaban ejerciendo las funciones. Claro. Claro, estaba en el, Tiene que- de hecho, claro. estaba en el país, sí. Tiene que no ser, había digamos, cefalía. esta acefalía de 7 horas. A las 12, Sí. presidencia da por avisado. A las 19, vicepresidencia da por recibido. ¿Quién estaba al mando de la presidencia en esas 7 horas? De manera, estoy diciendo en los papeles, ¿no? Obviamente que en la práctica sería Victoria Villarroel, porque el presidente estaba fuera del país. ¿Quién ejerció la presidencia en esas 7 horas en donde uno envió, no se recibió el ok y recién a las 7 se da el ok? Lamentablemente, dadas estas desprolijidades, cuesta afirmar Claro. quién estaba en ejercicio. Sí, claro. Yo creo que forma parte en general de la desprolijidad y el desprecio institucional que vemos en este gobierno. Esperemos que corrija esto. Que fíjense la situación de inestabilidad y de inseguridad institucional que esto produce. Daniel, está claro que si un juez, que en el caso es la Viepico, recibe la denuncia de los abogados de Cuéllar y dice no, la sesión fue válida, se termina todo. Sí, Pero obvio. vamos al otro escenario, que el juez la Viepico haga lugar y que le diga al Senado, señores, la sesión es inválida. 2 preguntas. La primera, Sí. el Senado puede decir gracias, pero la sesión fue válida. Desde ya que sí, pero además... ¿Va a pasar eso? Además, eso puede ser apelado. La decisión de la Viepico, a su vez, puede ser apelada en El Cámara. Senado puede seguir contestando gracias, pero no me interesa tu opinión. También, por supuesto. Ha pasado en pandemia con Cristina, ¿no? Pasó. Claro. Cuando yo me acuerdo Cristina era que presidenta pasó. del Senado, que ella dijo, a mí la justicia no me va a decir lo que el Senado tiene que hacer. Lo cual hay antecedentes. es incorrecto. Sí, Es incorrecto. Los Pero no malos puedo- precedentes en la Argentina Sí, son pero- muchos, pero, lamentables, perdón. pero es cierto, hay que tenerlos en Pero, cuenta. perdón, Hay que tenerlo en si el juez le ordena al Senado restituir a Cuéllar, el Senado no puede decirle que no. Lo hizo en pandemia cuando Cristina lo presidía, sí. ¿Qué cosa hizo? El Senado no aceptó no me acuerdo qué fallo hubo, no sé si era para sesionar en forma presencial, hubo un recuerdo. fallo y me acuerdo, fue famoso, Sí, yo no me acuerdo hubo un exactamente gran cuál debate, fue, no me pero acuerdo hubo. precisamente quién, hubo un gran debate y el Senado dijo, no, yo hago lo que el Senado dice, hace lo que el Senado quiere. Pues digo, ojo que se nos puede abrir ahí otra ventana más. Otra discusión. Otra ventana Se más. nos abre un grave conflicto de Un grave poderes, conflicto de poder. lo Y cual ahora es voy gravísimo para un a país. la otra pregunta. Si la Viepico dice que la sesión es inválida, quiere decir que Victoria Villarroel ocupaba un lugar que no debía ocupar, Claro. la presidencia del Senado. Sería como una usurpación. Eso iba a preguntar, ¿es un delito? ¿Tiene alguien que denunciarla? ¿Puede la sesión ser inválida sin que Victoria Villarroel haya cometido un delito? Parece increíble lo que estoy diciendo. Yo no entiendo, no creo que sea un delito. No soy penalista, Bien. pero no veo. Sabe que la interpretación de un delito es sumamente restrictiva y tiene que haber un tipo, claramente. Habría que revisar en el Código Penal si hay algún tipo penal que podría adecuarse a la conducta de Victoria Y Villarroel, ¿no? más allá Yo del creo principio que para mí explicó Yo muy bien, espero que no. muy bien explicó Milei en Radio Hoy, que dice, no puedes estar en los dos poderes. Eso sí es cierto, Es clarísimo. absolutamente. ¿Qué artículo de la Constitución dice que el vicepresidente deja de presidir el Senado cuando interinamente ocupa la presidencia de la Nación? Bueno, es el artículo que precisamente habla de cómo se cubre la cefalía presidencial y evidentemente como naturalmente es el presidente, la vicepresidente la que va a asumir, entonces en ese caso deja de presidir el Senado. A mí me gustaría preguntarle al doctor Sapsay, en base a un principio fundamental del derecho, que es que todos somos iguales ante la ley, el debido proceso y demás, si está bien que un cuerpo legislativo tome una sanción disciplinaria con alguien que ha sido solamente imputado a la luz de la historia argentina, donde tenés gente que tiene doble condena con doble conforme y esas mismas cámaras no movieron una pestaña, ¿no? Yo creo que se lo tendría que haber desaforado primero, Ahí está. cosa que no se hizo. Es decir, O sea, el primer todo paso esto es el desproli- desafuero. El desafuero. Exacto. Yo lo Coincido dije, con usted. enseguida lo dije.
que me llamaba la atención que no se hicieron desafuero, como se hizo en su momento, ustedes recordarán, con Devido, con Claro. Luque. Exacto. Fueron Me los casos parece más- que jugó el tema de los tiempos. El pedido de Horacio Salgado, cuando la sesión estaba, se conocía, pero no había oficialmente llegado al Senado. Ah, Supongo yo que es por esta razón. es probable. Y existe, doctor Sapsay, existe en esta instancia, porque tengo entendido, ahora se lo vamos a preguntar a Prado, tengo entendido que los abogados que lo patrocinan a Cuéllar pidieron también la nulidad porque no le dieron la posibilidad de la defensa. Dentro de este ámbito, ¿cabe también defenderse o eso es del ámbito penal? Bueno, en el ámbito legislativo, Sí. o sea, el derecho de defensa y demás está mucho más acotado. Ah, ok. De todas maneras, después existen toda la posibilidad de recursos ante Sí, la claro, justicia que podrían enmendar. Pero en principio está mucho más acotado. No es lo mismo que un juicio penal. De hecho, uno de los argumentos que pone el abogado de Cuéllar en el amparo es algo que plantearon algunos senadores, que el Senado lo destituye sin tener ningún documento oficial de la justicia de Paraguay, sin que haya información oficial de la justicia de Paraguay, del gobierno de Paraguay, y eso fue lo que marcaron algunos de los senadores que votaron en contra de la destitución. Pero bueno, cierto que lo del Senado es una suerte de juicio político que no requiere Es una decisión política. una cuestión Claro, absolutamente. decisión política no un juicio legislativa. político como tal, sino un juicio de carácter Legislativa, político. administrativa. Le quiero cambiar a Daniel el tema. Está el rumor muy fuerte, hay interpretaciones de una declaración del presidente esta mañana de que los dos jueces de la Corte que el presidente envió al Senado podrían ser designados por el presidente en enero por decreto. Sí. Hay antecedentes, es el artículo 29, inciso 19 de la Constitución. ¿Es legal? ¿No es legal? Es, digamos, la designación por decreto en comisión. En comisión, Es así decir, se sin llama. acuerdo del claro, porque el presidente siempre designa por decreto. El problema es que lo haga sin acuerdo del Senado. Bien. Si se transforma en una designación ilegítima. Recordemos que el caso más sonado, es relativamente reciente, fue cuando el ingeniero Macri los designó a Rosenkrantz y a Rosati de la misma manera. El estrépito público fue tal que tuvo que hacer marcha atrás. Además, en ese momento ustedes recordarán que Lorenzetti no les quiso tomar juramento. No. Fíjense cómo cambian los tiempos. Sí. Y A tengo mí me entendido que extrañaría Rosati mucho- y Rosenkrantz Bueno, no querían también, ¿no? Bueno, a mí que no quería, no, pero hoy me extrañaría que Rosati les tome juramento. Sí. Procedería de la misma manera que Que en aquel momento había lo procedido con ellos Lorenzetti. Hay Así que el único antecedente es Macri, hay otro antecedente, y que no funcionó finalmente. Hay otro no antecedente en la funcionó porque historia. se cumplió. ¿Hay otro antecedente, Daniel, en la historia de jueces designados en comisión en la Corte? Bueno, cuando todavía no estaba conformado el Senado, tenemos que ir a 1800, Mitre, si no me equivoco. Sí, por 50 y ahí. tanto. Sí, la verdad que soy muy malo para las fechas, pero es por ahí. Y me imagino que algunos gobiernos militares Y, bueno, pero que cambiaban la Corte por ahí, completo. ahí, No había ahí. constitución. No tenías nadie que lo No designe, que no sea cuenta, el... claro, no hay Senado, y no hay Senado, no hay Senado, estaba la Había CAL. Senado. Sí. O sea, en la época militar ya no juegan las reglas democráticas. Pero entonces, en resumidas cuentas, doctor, Revolución, perdón. ¿sería válida la expulsión? A su criterio, ¿sería válida la expulsión de Cuéllar? A mi criterio sí, además me baso en otra cosa que me parece muy fuerte. Acá lo que debe prevalecer es el objetivo que es la lucha contra la impunidad y la corrupción. Sí, pero siempre dentro del... Sin ninguna duda, pero no olvidemos que la Argentina es signataria de las dos convenciones contra la corrupción, tanto en la internacional como en la regional. Con este Lo que- criterio, Sí, perdón, doctor Sapsay, Sí. el año 2025, Sí, después de las elecciones legislativas, supongamos que gana Cristina Fernández una banca por la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados, porque Buenos Aires no elige senador en este turno. sí. ¿La Cámara de Diputados puede impugnar la asunción con una doble condena? Bueno, el tema es que tendría que antes haberse dictado ficha limpia. No. Que no Digo, se lo con ha estas hecho. tesis. Sí. Con esta tesis de lo que se está dando con Cuéllar y lo que se dio con Devido. Sí. ¿Una persona con doble condena puede asumir una banca? Pero lo de Cuéllar y lo de Devido no es por la doble condena. Por eso, con más razón. ¿Sí? Fue por otros motivos, digamos. Fue, digo, en una instancia preliminar. Sí. Debido en un procesamiento con preventiva y en el caso de Cuéllar con una imputación. En el caso de Cristina Con Fernández, pedido de que gana una desafuero, ¿no? elección, Debido fue pedido de desafuero. Sí, Debido hubo fue- pero desafuero, digo, con Devido ¿puede hubo desafuero. asumir Se Cristina cumplió. Fernández con una doble condena una banca con esta tesis de un cuerpo que dice por inhabilidad moral no puede, hay que echar a una persona?
el tema de Cuéllar, ¿se alegó inhabilidad moral en este caso? Sí. ¿O el pedido de expulsión que hizo la jueza Claro, Arroyo por inhabilidad Salgado? moral, claro. Porque fue imputado, fue hallado infraganti, en Claro, flagrancia. el- Con Por la eso, flagrancia, el problema es la flagrancia. Flagrancia. La comisión de delito en flagrancia, no la inhabilidad moral. Está bien, pero, ¿y la lo condena doble de fuerte es Cristina? lo otro. ¿Y la condena doble de Cristina? Pero el tema, perdón, es que el Senado alega el artículo de la Constitución Nacional que habla de la inhabilidad moral. Sí, no, textualmente, cuando se convoca la sesión, se habla de inhabilidad. Y lo lee el secretario parlamentario. Claro. El Senado no se referencia a ninguna causa judicial No, puntual. pero es que el Senado no lo hace por eso, lo dice Exacto. claramente. El Senado dice que lo expulsa Por por, lo- la flagrancia. Exacto. Por lo tanto, si la Cámara de Diputados Pero quisiera sí. quitar a Cristina de Pero, la por Cámara de supuesto, Diputados, no podría necesita- hacerlo. Lo puede Podría. hacer sin un solo... La Cámara de Diputados puede no tomarle a Podría. Cristina o a Sería un- vos o a mí o a cualquiera sin necesidad de ningún expediente judicial. Claro. Podría ser un precedente para eso, efectivamente, Claro. para el Puede caso de ser, Cristina. claro. Por supuesto. Sin ninguna duda. No necesitas, no me acuerdo, Patti, en qué Patti. estado Además, judicial estaba. perdón, Fabián, hubo un doble estándar, ¿o sí? También para la interpretación de la remoción que se pidió de Parrilli. Parrilli. Barrilli. Claro, claro, claro. Eso es gravísimo. Ahí el kirchnerismo no. Si siempre hay un doble estándar. O sea que el ideal de ayer hubiera sido los dos afuera. Y sí, sin duda. porque Cuider y Parrilli. totalmente, digamos, contradictorio. que Lo ideal, se ha hecho. lo ideal sería que haya una ley o una normativa que establezca en qué casos sí. No, porque hay un punto que vos lo dijiste muy bien. Es un juicio de carácter político. Absolutamente. Sí, claro. Bueno, Claro. pero para que no haya arbitrariedades, es- hay sí, que establecer político. un parámetro. Es un juicio político. de carácter político, pero es cierto que es mejor, sería ideal, Sí. que hubiese un marco Ficha jurídico. limpia hubiera sido, bajo ficha el limpia cual- es un inicio, ¿no, Daniel? Sí, sin de duda. empezar a poner un camino, trazar una Pero, línea. pero desgraciadamente no lo concretaron, No lo concretaron. ni tampoco en la ciudad de Buenos Aires, faltó Ni un tampoco voto. en la ciudad. O sea, la lucha contra la corrupción. Perdón, Daniel, es los una dos jueces son batalla designados por tremenda. decreto. Sí, perdón. Sí, Y todo depende de que la Corte les tome juramento o no. eso es fundamental. Ahora bien, yo dudo que ellos acepten Ah, en esas condiciones. Y por dos motivos, que además no lo digo yo, hubo cantidad de rumores. En el caso del hijo, debería dejar el juzgado y pasaría durante un año a ser un juez absolutamente en la cuerda floja. No sabe si no, Perdón, no se supongamos- puede quedar sin nada. y una pregunta más, Daniel. Supongamos que son designados por decreto. A los efectos de mi pregunta, necesito decir, Sí. y supongamos que aceptan. Y supongamos que la Corte Suprema les tome juramento. El 1 de marzo el Senado se reúne, el Senado en llamas, porque nombraron dos jueces de la Corte sin la aprobación, el consentimiento del Senado. ¿Qué mayoría necesita el Senado para rechazar ese nombramiento Los comisión? 2/3. Ah, ¿los 2/3 necesita? Sí. Y si no Pero consigue los 2/3... no creo que le sea muy difícil que le sea muy difícil. conseguirlos. O sea que esos jueces, hay una situación en la que pueden llegar a durar en la Corte 2 meses. Sí, muy poco tiempo. Por eso es que pienso Uno que de el los hijo cuales es feria no va a judicial. aceptar. Claro, además. Un desorden. Por eso pienso... Es un desorden total. Ah, es un desorden. El desorden es total. Pero desorden yo por total. eso pienso que el hijo no va a aceptar. Yo creo que el porque gobierno se no lo va a quedaría sin nada. Y García Mansilla, que lo conozco muy bien y tengo un enorme respeto, en esas condiciones no asumiría. Es un hombre de derecho que no, seguro que no aceptaría. Daniel, gracias gigantes por todas las aclaraciones y por Ha haber sido un venido, gusto. Un abrazo. Espero haber enorme. sido claro porque es un tema Clarísimo. muy complejo. Sí, Es sí, muy es complejo muy y complejo. fuiste extremadamente claro en un tema dificilísimo. Gracias, Daniel.